Imagina por un momento que uno de los crímenes más famosos de la historia, un enigma que ha obsesionado a generaciones enteras de ciudadanos, investigadores, historiadores y amantes de las teorías conspirativas, deja de ser un misterio de la noche a la mañana. Imagina que desde la niebla espesa del Londres victoriano surge finalmente un nombre claro, concreto y respaldado por la ciencia moderna. Después de 137 años de dudas, especulaciones y fantasías, Jack el Destripador, el infame asesino en serie de Whitechapel, habría sido identificado. Y si te apasionan revelaciones como esta, si no quieres solo escuchar historias sino vivirla y comprender cómo cambia ante nuestros ojos, suscríbete ahora, deja tu apoyo y activa las notificaciones, porque descubrimientos como este están transformando nuestra visión del pasado más rápido de lo que jamás imaginamos. Durante más de un siglo, Jack el Destripador no fue más que una sombra. Entre el año 1888 y 1891, al menos 5 asesinatos brutales sacudieron el barrio de Whitechapel, en el East End de Londres. Las muertes eran violentas, inquietantes y aparentemente carentes de un motivo claro. La policía interrogó a miles de sospechosos, siguió innumerables pistas, inspeccionó pensiones miserables, recorrió callejones oscuros y documentó cada detalle posible. Sin embargo, el asesino simplemente desapareció, como si se hubiera disuelto en la niebla tóxica que cubría la ciudad. Jack el Destripador se convirtió en leyenda, sin rostro, sin identidad, inalcanzable. Pero en el año 2025 todo cambió. Científicos decidieron volver a examinar una antigua pieza de evidencia utilizando tecnologías que los investigadores victorianos ni siquiera podían imaginar. El análisis moderno de ADN abrió una puerta que había permanecido cerrada durante generaciones. Material genético encontrado en un objeto vinculado a una de las víctimas fue comparado con registros familiares verificados mediante bases de datos forenses actuales. El resultado no fue ambiguo ni parcial. La coincidencia alcanzó más del 99% de certeza estadística. No era una teoría sensacionalista, no era una hipótesis periodística, era evidencia científica. Antes de revelar lo que mostraron exactamente esas pruebas, recuerda quedarte hasta el final y apoyar el canal, porque cada gran misterio llega a un punto de inflexión y el caso del Destripador finalmente lo había alcanzado. Lo más sorprendente es que ese punto de inflexión no comenzó en un laboratorio futurista ni en una sala de tribunal. Empezó en una subasta en el año 2007. Un hombre llamado Russell Edwards, escritor e investigador aficionado fascinado durante años por los asesinatos de Whitechapel, adquirió lo que muchos expertos consideraban una simple curiosidad sin valor. Un chal de seda manchado y deteriorado. No era una prenda cualquiera. Según la tradición, aquel chal habría sido encontrado en la escena del crimen de la cuarta víctima oficialmente reconocida, Catherine Eddowes, el 30 de septiembre de 1888. ¿Podría un simple trozo de tela resolver el mayor enigma criminal de la era moderna? ¿Podría un resto microscópico de material genético, atrapado durante más de un siglo en fibras victorianas, revelar la identidad de uno de los asesinos más infames de la historia? La historia del chal era tan oscura como intrigante. Se decía que un agente de policía de la época, el sargento Amos Simpson, lo había recogido como recuerdo macabro y lo había llevado a su casa. Con el paso de las generaciones, el objeto permaneció en su familia, olvidado, ignorado y considerado por muchos investigadores como otra pieza dudosa dentro de un mercado saturado de supuestos objetos relacionados con el Destripador. Sin embargo, Russell Edwards vio algo diferente. No vio solo tela vieja, vio una posibilidad. Vio algo que los detectives del siglo XIX jamás habrían podido imaginar: ADN. Pero comprender el desafío que tenía por delante exige perspectiva. Cuando Edwards obtuvo el chal, este tenía más de 100 años. Había sido manipulado por incontables personas. Había estado expuesto a humedad, polvo, cambios de temperatura y al desgaste natural del tiempo. Pensar que todavía pudiera contener material genético utilizable parecía casi absurdo. Aún así, Edwards estaba decidido. Se puso en contacto con el Dr. Jari Lohelainen, genetista especializado en la recuperación de ADN de muestras antiguas y degradadas en la Universidad Liverpool John Moores. Este tipo de investigación requiere paciencia extrema, rigurosidad científica y un control minucioso para evitar cualquier contaminación. El equipo comenzó su trabajo en un laboratorio estéril.
se centraron en las manchas visibles en la tela y buscaron ADN mitocondrial, conocido como ADNMT. Aquí la ciencia se vuelve especialmente interesante. La mayoría sabe que el ADN nuclear es una combinación del material genético del padre y la madre, pero el ADN mitocondrial funciona de manera distinta. Se encuentra fuera del núcleo celular, en pequeñas estructuras llamadas mitocondrias, y se transmite exclusivamente por la línea materna. Una madre lo transmite a todos sus hijos, y sus hijas lo continúan transmitiendo casi sin cambios a la siguiente generación. A diferencia del ADN nuclear, el ADN mitocondrial apenas se mezcla. Permanece casi idéntico durante siglos. Eso significa que si se encuentra un descendiente vivo por línea materna directa, su ADN-MT debería coincidir con el de su antepasado, incluso después de 137 años. El primer paso fue fundamental: comprobar si el chal era auténtico. Los investigadores localizaron a una descendiente viva de la hermana de Catherine Eddowes. Tomaron una muestra de ADN y la compararon con el material encontrado en las manchas de sangre del chal. La coincidencia fue clara. Eso confirmó que la prenda había estado efectivamente en la escena del crimen de 1888 y había sido impregnada con la sangre de la víctima. Pero entre las manchas de sangre había algo más: material biológico adicional compatible con semen. Ese material contenía la huella genética del agresor. De pronto, no solo se tenía a la víctima, también se tenía al posible perpetrador. El equipo centró entonces su atención en un sospechoso que aparecía repetidamente en los antiguos registros policiales. Encontraron a una descendiente viva de la hermana de ese hombre por línea materna. Nuevamente tomaron una muestra. Nuevamente compararon. El resultado fue una coincidencia. Después de 137 años de conjeturas, la ciencia señaló un nombre: Aaron Kosminski. Era un inmigrante judío procedente de Polonia que había llegado a Whitechapel junto a su hermano en el año 1881. Tenía 23 años cuando ocurrieron los asesinatos. Muchos esperan un giro espectacular en este punto: un cirujano brillante, un miembro de la realeza, un genio perturbado con doble vida. A lo largo de los años surgieron innumerables teorías. Incluso el príncipe Albert Victor, nieto de la reina Victoria, fue señalado por algunos. Otros hablaron de masones, conspiraciones aristocráticas y médicos sádicos. Pero la realidad resulta perturbadora precisamente porque es ordinaria. Aaron Kosminski no era un aristócrata ni un cerebro criminal brillante. Era barbero en el corazón de Whitechapel. No era un fantasma ni un maestro del engaño, sino un joven profundamente perturbado que vivía y trabajaba exactamente en la zona donde ocurrieron los crímenes. Y la policía lo conocía. Kosminski había huido de una región que entonces formaba parte del Imperio Ruso. En Polonia se habían producido violentos ataques contra comunidades judías, lo que llevó a muchas familias a emigrar hacia el oeste. A comienzos de la década de 1880, su familia se estableció en el East End londinense, como tantos otros inmigrantes. Whitechapel representaba esperanza, pero también miseria extrema. Informes contemporáneos describían a Kosminski como mentalmente inestable. Documentos médicos posteriores sugieren que pudo haber sufrido esquizofrenia paranoide. Escuchaba voces, mostraba delirios y episodios de ira. Según notas policiales de la época, desarrolló un odio profundo y peligroso hacia las mujeres. Mientras la prensa alimentaba el pánico con cartas atribuidas al asesino, los investigadores principales mantenían sus propias listas de sospechosos. El nombre de Kosminski aparecía entre los más destacados. En el año 1894, el jefe de policía Melville McNaughton escribió un memorando interno señalándolo como uno de los principales sospechosos y describiéndolo como un hombre con fuerte aversión hacia las mujeres y tendencias violentas. Aún más reveladoras fueron las anotaciones privadas del inspector jefe Donald Swanson, quien coordinó la investigación. En los márgenes de un libro escribió años después que el culpable era Kosminski, que había sido identificado y que finalmente fue internado en una institución mental, donde murió. Cuando se combinan esas anotaciones históricas con la evidencia genética moderna, la imagen resulta sorprendentemente coherente. Kosminski vivía cerca de varios de los lugares donde ocurrieron los asesinatos. Testigos describieron a un hombre que coincidía con su perfil. Su deterioro mental se intensificó con el tiempo, y ahora también la genética lo señalaba. En el año 1891 fue internado en el Colney Hatch Lunatic Asylum, donde permaneció hasta su muerte en el año 1919. Los asesinatos atribuidos al Destripador cesaron también en 1891. Desde su internamiento, la ola de crímenes terminó.
La coincidencia entre ADN, documentos policiales, proximidad geográfica, historial psiquiátrico y cronología forma un conjunto difícil de ignorar. Pero para comprender verdaderamente el caso, no basta con mirar al sospechoso. Hay que entender Whitechapel. Olvida por un momento la imagen romántica del Londres victoriano. Olvida carruajes elegantes y caballeros con sombrero de copa. Eso existía, sí, pero en el West End acomodado. El East End era otra realidad. Whitechapel en el año 1888 era uno de los lugares más densamente poblados y pobres del mundo industrializado. En algunas calles vivían más de 1000 personas por acre. Calles estrechas, patios oscuros, edificios en ruinas y pensiones hacinadas formaban el paisaje cotidiano. El aire estaba cargado de humo de carbón. La famosa niebla londinense era una mezcla tóxica que reducía la visibilidad a pocos metros. La oscuridad y el anonimato ofrecían el escenario perfecto para un depredador. Las víctimas, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, eran mujeres marginadas, muchas de ellas obligadas a prostituirse para pagar una cama por la noche. La desesperación era su rutina, y el asesino solo necesitaba conocer el terreno. La desesperación marcaba cada rincón de Whitechapel. No existía un sistema de asistencia social capaz de sostener a quienes caían en la pobreza extrema. Si una mujer no conseguía el dinero necesario para pagar unas pocas monedas por una cama en una pensión miserable, la alternativa era dormir en la calle, expuesta al frío, a la violencia y a la enfermedad. En ese contexto, aceptar la compañía de un desconocido podía significar la diferencia entre una noche bajo techo o una noche a la intemperie. Los llamados Doss Houses eran establecimientos donde, por 4 peniques, se podía alquilar una cama por una noche. Si alguien no podía pagar esa cantidad, en algunos lugares le permitían apoyarse en una cuerda tensada a lo largo de una habitación para dormir medio de pie. Aquella era la realidad cotidiana. No era una excepción ni un relato exagerado, era supervivencia. Las 5 víctimas generalmente reconocidas como canónicas no eran figuras glamorosas. Mary Ann Nichols tenía 43 años, Annie Chapman, 47, Elizabeth Stride, 44, Catherine Eddowes, 46, Mary Jane Kelly, la más joven, rondaba los 25. Todas habían experimentado abandono, pobreza y, en algunos casos, problemas con el alcohol. No buscaban aventuras ni emociones, buscaban las monedas suficientes para pasar la noche. Ese nivel de necesidad las convertía en blancos fáciles. La confianza no era una elección segura, sino una obligación forzada por la miseria. El asesino no tenía que ser un genio estratégico, solo tenía que conocer las calles, los callejones sin salida, las rutas de escape y los lugares donde la niebla y la oscuridad lo volvían invisible. Whitechapel le ofrecía todo eso. A medida que el miedo crecía entre los residentes, la policía inició una de las mayores operaciones de búsqueda en la historia británica de la época. Más de 2000 personas fueron interrogadas. Al menos 80 hombres fueron detenidos y cuestionados. Cada pista era revisada, cada rumor investigado. Sin embargo, la tecnología forense era prácticamente inexistente. No se utilizaban huellas dactilares de manera sistemática. Esa práctica se generalizaría recién en la década de 1990. No existía tipificación sanguínea confiable, y mucho menos análisis de ADN. El concepto moderno de escena del crimen aún no estaba establecido. Las multitudes solían congregarse rápidamente alrededor de los lugares donde se encontraban los cuerpos. Periodistas y curiosos caminaban por el área antes de que pudiera preservarse. Pruebas potenciales se perdían sin que nadie lo supiera. Los testimonios eran contradictorios. Algunos testigos describían a un hombre alto, otros lo veían bajo, unos lo recordaban desaliñado, otros bien vestido. En calles oscuras y cubiertas por niebla, la percepción era frágil y la memoria poco fiable. Aún así, hubo detalles que décadas después seguirían generando debate. Cerca del lugar donde fue asesinada Catherine Eddowes, se encontró un fragmento de su delantal. Encima, en una pared, alguien había escrito con tiza la frase "The Jews are the men that will not be blamed for nothing". El significado exacto y la intención detrás de esa inscripción siguen siendo discutidos. ¿Fue una maniobra para desatar tensiones antisemitas? ¿Una provocación deliberada? El jefe de la policía metropolitana, Sir Charles Warren, ordenó borrar la frase de inmediato por temor a disturbios contra la comunidad judía. No se tomó fotografía alguna. Un posible indicio desapareció para siempre. Luego estaban las cartas.
En septiembre de 1888, una agencia de noticias recibió una misiva en la que el autor se burlaba de la policía, prometía más asesinatos y firmaba por primera vez como Jack the Ripper. Muchos expertos actuales creen que aquella carta fue una falsificación, quizás escrita por un periodista para vender más ejemplares, pero el daño ya estaba hecho. El asesino tenía un nombre. La figura del destripador adquirió personalidad pública. Sin embargo, una carta fue diferente. Llegó a la casa de George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel. Dentro de una pequeña caja había media riñón humano conservado y una carta escrita con letra irregular. Catherine Eddowes había sufrido la extracción de un riñón durante su asesinato. Un médico examinó el órgano recibido y concluyó que era humano y mostraba señales de la enfermedad de Bright, una afección renal que Eddowes padecía. Era una prueba escalofriante y aún así no llevó a ninguna condena. No existía modo de demostrar científicamente que aquel órgano perteneciera a la víctima. Décadas más tarde, la ciencia avanzaría hasta permitir algo que parecía imposible en el siglo XIX: analizar material genético antiguo. Cuando los resultados del estudio dirigido por el Dr. Loughelainen se publicaron en el año 2019 en el Journal of Forensic Sciences, no se presentó como un espectáculo mediático, sino como una investigación detallada revisada por pares. El proceso fue meticuloso. Primero, confirmar la autenticidad del chal mediante la coincidencia del ADN mitocondrial con un descendiente de la línea materna de Catherine Eddowes. Después, analizar el material biológico adicional encontrado en la tela. El ADN mitocondrial extraído fue comparado con el de una descendiente viva por línea materna de la familia de Aaron Kosminski. Dado que este tipo de ADN se transmite casi sin alteraciones a lo largo de las generaciones, una coincidencia sugería que el material provenía de alguien dentro de esa misma línea familiar directa. La coincidencia apareció. Los científicos fueron cuidadosos al interpretar los resultados. El ADN antiguo puede estar degradado, fragmentado y sujeto a riesgos de contaminación. No es lo mismo que trabajar con una muestra fresca recogida en una escena contemporánea. Aún así, concluyeron que los datos apoyaban de manera sólida la hipótesis de que Aaron Kosminski era la fuente del material genético. Las críticas no tardaron en surgir. Algunos investigadores señalaron que el chal había sido manipulado durante décadas. Otros cuestionaron si la documentación histórica garantizaba plenamente su origen. También se recordó que el ADN mitocondrial no identifica a un individuo único, sino a una línea materna. Todo ello es válido dentro del debate científico. Sin embargo, cuando se combinan estos hallazgos con los registros policiales, las notas privadas de investigadores de la época, la proximidad geográfica de Kosminski a los crímenes, su perfil psiquiátrico y el hecho de que los asesinatos cesaron tras su internamiento en 1891, el conjunto adquiere peso. ¿Por qué no fue arrestado formalmente en su momento? La ley exigía pruebas directas. Existían sospechas, pero no evidencia concluyente. Según algunos documentos, un testigo lo identificó, pero se negó a declarar públicamente contra otro judío. Sin testimonio oficial, sin pruebas materiales y sin confesión, el caso no podía sostenerse ante un tribunal. Kosminski fue vigilado, pero su deterioro mental avanzó. Finalmente, su propia familia gestionó su internamiento en una institución psiquiátrica en 1891. Allí permaneció hasta su muerte en 1919. Tras su ingreso, la serie de asesinatos terminó. De manera irónica, no fue la brillantez investigativa la que detuvo al destripador, sino el colapso de su propia salud mental. Con el tiempo, la ausencia de un juicio permitió que el misterio creciera. Surgieron libros, películas y teorías que atribuyeron el crimen a aristócratas, médicos brillantes o conspiraciones secretas. La figura del asesino se convirtió en mito cultural. Pero si los hallazgos científicos se mantienen firmes, la realidad fue más simple y más trágica. Un hombre mentalmente enfermo, inmigrante, aislado y sumido en un entorno de pobreza extrema. Esto plantea preguntas incómodas. ¿Cuántos mitos históricos nacen más de nuestra necesidad de relatos extraordinarios que de los hechos? ¿Cuántas veces preferimos una narrativa dramática antes que una explicación humana y compleja? El caso demuestra también cómo los límites tecnológicos moldean la verdad. Los investigadores de 1888 trabajaron con los recursos disponibles. No fracasaron por incompetencia, sino por las restricciones de su tiempo. Hoy, la ciencia permite recuperar ADN de más de 100 años y compararlo con descendientes vivos. Las bases de datos genéticas y los métodos forenses continúan evolucionando.
Cada avance amplía nuestra capacidad de revisar el pasado. Tal vez esa sea la enseñanza principal. No solo que un nombre pueda finalmente asociarse a uno de los crímenes más famosos de la historia, sino que la verdad puede permanecer oculta durante generaciones hasta que la tecnología adecuada la revela. Aaron Kosminski murió sin saber que su nombre sería debatido en todo el mundo. Murió sin juicio ni sentencia pública. Y si la evidencia genética es correcta, la respuesta estuvo siempre más cerca de lo imaginado. La niebla de Whitechapel podría haberse disipado al fin, pero quedan preguntas mayores. ¿Qué otros enigmas históricos esperan ser reinterpretados con herramientas modernas? ¿Cuántas pruebas olvidadas aguardan en archivos y colecciones privadas? ¿Cuánto cambiará nuestra comprensión del pasado en las próximas décadas? Jack el Destripador fue durante años un símbolo del mal desconocido que acecha en la oscuridad. Tal vez ahora sea también un ejemplo de cómo incluso los misterios más persistentes pueden acercarse a una explicación racional. Y quizá lo más inquietante de todo es esto. Si un simple chal olvidado pudo guardar durante más de un siglo la clave de un caso tan famoso, ¿cuántas otras verdades siguen escondidas en objetos comunes, archivadas sin que nadie las mire dos veces? El Destripador alimentó el miedo, la prensa y el mito, pero la ciencia moderna nos recuerda algo más poderoso que el terror: la paciencia de la evidencia. Hoy, la historia ya no depende solo de rumores, memorias o suposiciones. También puede depender de una fibra, una mancha, un rastro invisible. Así que la próxima vez que escuches un misterio imposible, recuerda Whitechapel. Recuerda que el pasado no siempre está cerrado. A veces solo está esperando el método correcto, la persona correcta y el momento exacto para hablar. Y cuando eso ocurre, la niebla se aparta y la verdad aparece.